Hola, ¿qué tal? El día de hoy les traigo un video de cómo resolver una ecuación de un sistema de ecuación de primer grado con 4 variables con Solver de Excel. Solver es una herramienta muy poderosa para resolver estos tipos de ecuaciones o para hacer un análisis predeterminado. Aquí tenemos una ecuación de 4 por 4 con 4 variables. Para saber un poco de una ecuación como bien su concepto es que es una igualación, ¿no? Una igualación de y obtener resultados de variables desconocidos. En este caso puede ser de x, y, z y u. También tenemos que entender que una ecuación está formado por una variable que vendría a ser x, y, z, u, ¿no? Esto vendrían a ser las variables. Y también está formado por un término independiente que vendría a ser 4, menos 1, menos 5 y menos 7. También está formado por coeficientes. ¿A qué me refiero coeficientes? Está formado por coeficiente, en este caso puede ser coeficiente, por si en este caso coeficiente 4, esto de acá, coeficiente 3 o el coeficiente 1, ¿no? Y aquí de x. Entonces, estas son las partes de una ecuación. Viendo esto, entonces ya vamos a desarrollar esta ecuación con la herramienta Solver. Para esto vamos a formar 3 matrices. Las matrices de variables, las matrices de coeficientes y matrices de términos independientes. 3 matrices. Entonces aquí vamos a poner las variables x, y z y u. Nos centramos. Y aquí vamos a poner los coeficientes de cada ecuación. Vamos a poner aquí vamos a poner ecuación 1, ecuación 1, ecuación 2,
ecuación 3, ecuación 4. 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 ecuaciones. Y aquí vamos a poner las matrices de los coeficientes. Entonces vamos a poner de la primera ecuación, su coeficiente sería primero de x, 1. De y, también 1. De z, también 1. Y de u, también 1. Ahora, el término independiente vendría a ser esto: 4 menos 1 menos 5 y menos 7. Pero esto, como sabemos, una ecuación para resolver tenemos que igualar a 0. Entonces vamos a igualar a 0 pasando los términos independientes al primer miembro. El primer miembro viene a ser la parte izquierda de la ecuación y la parte derecha viene a ser el segundo miembro. Entonces vamos a pasar los términos independientes al primer término, al primer miembro. En la ecuación número 1 vendría a ser el término independiente. Cuando pasamos 4 al primer miembro, vendría a ser menos 4. Y ahora los coeficientes de la segunda ecuación vendría a ser 1. 1 de x, 2 de y, su coeficiente, 3 de z, su coeficiente, y menos 1, su coeficiente de u, y pasando al primer miembro, menos 1, tendría 1, positivo. En la tercera ecuación, el coeficiente sería 3. De x, el coeficiente de y vendría a ser 4. El coeficiente de z vendría a ser 2. Y el coeficiente de u vendría a ser 1. Y pasando el término independiente de la ecuación 3 al primer miembro, vendría a ser 5. Como vemos que acá en el segundo miembro es menos 5, pasando al primer miembro, vendría a ser 5, positivo. En la cuarta ecuación, el coeficiente de x vendría a ser 1. El coeficiente de y vendría a ser 4. El coeficiente de z vendría a ser 3. El coeficiente de u vendría a ser menos 1. Y pasando el término independiente al primer miembro, sería positivo 7. Entonces ya tenemos formado la matriz de coeficientes. Aquí vamos a poner coeficientes, matriz, de coeficientes. Entonces ya tenemos formado nuestra matriz de coeficientes y aquí tenemos las variables. Y aquí tenemos los términos independientes formados en matrices, ¿no? Y aquí vamos a matriz de variables.
Entonces ya tenemos formado las tres matrices, y acá vamos a poner solver trabaja con una celda objetivo y con restricciones, con celdas cambiantes. Entonces aquí vamos a poner las celdas que vamos a cambiar, y estos van a ser los objetivos y las restricciones. Perdón, aquí vamos a poner restricciones, o también los objetivos, ¿no? Entonces para esto vamos a hacer vamos a sumar, perdón, vamos a multiplicar la primera matriz, esta primera matriz de acá, con la matriz de variables que va a posicionarse acá, en esta parte de acá, y vamos a sumarle el término independiente. Para esto, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a aplicar una función que Excel posee. La función que vamos a utilizar es la función suma producto. Esta función lo que va a hacer es multiplicar y a la vez sumar una celda. Entonces aquí nos ubicamos en la primera restricción y vamos a hacer el signo igual y vamos a aplicar la función suma producto. Aquí vemos que nos pide matriz, la primera matriz, la segunda matriz y así sucesivamente. Entonces la primera matriz vendría a ser las celdas que vamos a cambiar, en este caso las variables, ¿no? Las variables, la primera matriz sería las variables. Y a esta celda le vamos a poner un valor absoluto, puesto que al desplazar para las demás celdas, estas celdas de acá, estas celdas de acá no se van a mover, se van a mantener ahí, eso mejor dicho, los datos que están en esta celda se van a mantener para las demás celdas de las matrices de coeficientes. Entonces le vamos a dar a valor absoluto presionando la tecla F4. Y la segunda matriz vendría a ser la matriz de coeficientes, esta de acá. A esta celda no la vamos a fijar, o perdón, no le vamos a dar valor absoluto, porque al desplazar las demás celdas hacia abajo, estas celdas van a ser con su valor, cada coeficiente. Entonces a esta fórmula, a esta función le vamos a sumar el término independiente, que vendría a ser esta de acá, y damos enter y desplazamos para las demás celdas. Como vemos, ya tenemos nuestras restricciones calculados. Entonces, la primera celda en Solver, la primera celda va a ser la celda objetivo. Las demás celdas van a ser las restricciones y las celdas cambiantes van a ser estas de acá, las variables. Entonces nos vamos a Solver. Solver lo encontramos en la pestaña Datos. Aquí. Ahora, por
Por lo general Solver no viene activado. En Excel Solver no viene activado. Tenemos que activar y se va a ubicar acá. ¿Cómo se activa Solver? Nos vamos a la pestaña Archivo y nos vamos a la pestaña Opciones y donde dice Complementos damos un clic y aquí en Administrar, aquí abajo Administrar, Complementos de Excel, presionamos IR y aquí ya vemos los complementos de Excel. Aquí está Solver. En este caso ya tengo activado Solver. También podemos activar las demás herramientas. Entonces damos a aceptar y se activa. Y aparecerá en esta parte. Solver, solito acá. Entonces, damos un clic y se abrirá Solver. Bien, como ya habíamos estado explicando, tenemos aquí la ventana de Solver. Entonces, aquí nos piden establecer el objetivo. Como ya estábamos explicando, la celda objetivo vendría a ser esta primera celda que tenemos acá, es decir, la primera restricción. Damos un clic y tenemos los valores máximos, mínimos y un valor personalizado. En este caso, si quiero obtener un valor máximo, podemos darle acá un valor mínimo, o si deseamos un valor personalizado, en este caso voy a darle un valor personalizado aquí. Y ahora donde dice cambiando las celdas de variables, vamos a seleccionar las celdas que vamos a cambiar de la matriz de variables, es decir, esta parte de acá, estas celdas, todas las variables, esas van a ser nuestras celdas cambiantes. Y donde dice sujeto a restricciones van a ser las demás restricciones, es decir, esto de acá, las demás restricciones de acá. Entonces, para agregar las más restricciones, vamos a darle en agregar. Acá. Damos en agregar y seleccionamos las demás restricciones. Y vamos a hacerlo igual a 0. Entonces, ya tenemos estructurado todas las restricciones y las celdas cambiantes, es decir, nosotros al dar aceptar ya tenemos todas las restricciones, es decir, ahora por lo general acá nos dice convertir variables en restricciones o en no negativas. Al tenerlo desactivado esto, Solver nos va a identificar los resultados, ya sean negativos o positivos, ¿no? Pero si nosotros lo tenemos activado, solamente nos va a hallar los valores positivos, no los valores negativos. Entonces, para esto, desactivamos esto y aquí tengo método de resolución y le vamos a dar simplex LP. Y ya le damos a resolver aquí, resolver, y ya tenemos resuelto, ¿no? Como vemos acá aparece una ventana diciéndonos que Solver encontró una solución, se cumple todas las restricciones y condiciones óptimas. Entonces, si deseamos, podemos darle que nos muestre, ¿no?, un informe de esquema, es decir, cuáles son las celdas que han cambiado y cuáles son las restricciones que Solver ha tenido que aplicar
para resolver esta ecuación. En este caso le voy a dar aceptar, porque ya tenemos la ecuación resuelto, y como vemos aquí en las restricciones aparece 0. Esto quiere decir que nuestra ecuación está bien estructurada y está bien hecha. Entonces aquí están los resultados, ¿no? Tenemos las variables de x, que su valor es menos 2, valor de y menos 3, z 4, u 5 y así, ¿no? Entonces, como por teoría o por práctica que ya tenemos, ¿cómo determinamos o cómo sabemos que una ecuación satisface estos resultados, satisface a la ecuación? Reemplazamos, ¿no? Podemos reemplazar estos resultados en cualquiera de las ecuaciones. Puede ser en ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ¿no? En este caso vamos a reemplazar en la ecuación 1 todos los resultados obtenidos y nos debe dar 4, ¿no? Entonces vamos a hacerlo aquí, en esta parte, rápidamente acá. Entonces vamos a aplicar en esta ecuación. En esta ecuación de acá. Acá. Aquí, en esta ecuación, vamos a reemplazar estos datos. ¿Ok? Entonces, aplicamos estos resultados a esta ecuación. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nos dice x más y más z más u igual a 4. Entonces, aquí ponemos signo de igual. Y vamos a poner, en vez de x, vamos a poner menos 2. Menos 2 más, perdón, claro, ¿no? Ya. Menos 2 más menos 3. Pero esto vamos a hacerlo con las celdas. Entonces aquí vamos, x vendría a ser menos 2. Vamos a poner el paréntesis, x menos 2, sin paréntesis, x menos 2 van a ser x vale menos 2 más, estamos guiándonos de la ecuación, más y, que vendría a ser menos 3, más z, que vendría a ser 4, más u, que vendría a ser 5. Entonces, perdón, 5, la celda. Entonces le damos enter y nos debería aparecer el valor 4. Vamos a ver, efectivamente 4. Entonces ya tenemos resuelto nuestra ecuación con la herramienta Solver de Excel. Entonces así podemos reemplazar todos estos valores en cualquiera de las ecuaciones y podemos ver que comprobar que nuestra ecuación está bien hecha con la herramienta Solver. Bueno, ha sido esta una explicación así breve de la herramienta Solver, resolver ecuaciones de primer grado con 4 variables. Solver puede también resolver ecuaciones con 5, con 6, con variables que ustedes quieran, ¿no?
Esto ha sido una explicación breve y será hasta una próxima oportunidad con más explicaciones sobre Excel. Gracias y hasta luego.